Zenaida Amador, al Hugo Chávez, apuntalado en la petrochequera venezolana, ayudó a Cuba a superar el abismo en el que cayó tras el cese del apoyo de la Unión Soviética. Ahora, cuando el chavismo se tambalea, la economía cubana vuelve a crujir. Estados Unidos lo sabe y extiende a la isla el efecto de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en un paso más por acabar con el comunismo en el hemisferio, pero las alianzas de La Habana con Moscú pueden subir el tono de las tensiones con Washington en torno a la crisis venezolana. El alcance de la crisis venezolana en la geopolítica mundial tiene múltiples dimensiones, un elemento que no puede perderse de vista a la hora de analizar el engranaje de acciones y reacciones que se vienen generando desde inicios de año, y que avanzan hacia un nuevo nivel de tensión mientras Nicolás Maduro se resiste a salir del poder. Una muestra clara de ello fue la reciente decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar a 2 compañías y 34 embarcaciones que participan en los envíos de hidrocarburos desde Venezuela a Cuba. El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó de inmediato calificando estas sanciones como un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial. La razón de esta enérgica respuesta son los duros efectos que la medida tendrá sobre la economía cubana debido a la dependencia que en las 2 últimas décadas se ha desarrollado entre el castrismo y el chavismo. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en 1999, de inmediato le lanzó a Cuba el salvavidas del Acuerdo de Cooperación Energética, que ha provisto a la isla un confiable suministro de petróleo con el cual logró remontar el abismo al que cayó tras la disolución de la Unión Soviética. No hay que olvidar que el cese del apoyo de la URSS en 1990, del que dependía por entero la economía cubana, hizo que en tan solo 6 años el PIB de la isla se contrajera en más de 35%. Mientras escaseaban los productos básicos y la población experimentaba un fuerte deterioro en su calidad de vida. Pero con los pactos suscritos con Caracas se comenzaron a revertir estas deficiencias, y Cuba no solo aprovechó el portaaviones de Chávez para reflotar su economía sino también para fortalecer el proyecto de exportación del modelo socialista a lo largo de Latinoamérica. Esto es bien sabido por Washington, que avanza en una cruzada contra este tipo de regímenes políticos. La hora de la caída del socialismo ha llegado a nuestro hemisferio, y francamente en muchos países alrededor del mundo. Los días del socialismo y del comunismo están contados, no solamente en Venezuela, también en Nicaragua y en Cuba, aseguró Donald Trump a mediados de febrero. El aliado caído Venezuela experimenta una crisis política, económica y social sin precedentes. Entre 2013 y 2018 se ha perdido 53% de la actividad económica, la nación incumple sus compromisos de deuda externa, mantiene las importaciones en niveles mínimos. El desabastecimiento de rubros básicos es una constante, hay hiperinflación, colapsaron los servicios públicos y la población padece los estragos de una emergencia humanitaria. Según Platts, la producción petrolera de Venezuela promedió 740.000 barriles diarios en marzo y se estima que seguirá en descenso, no solo por el efecto de las sanciones internacionales sino por otros elementos como la falta de electricidad. Ante esto, a inicios de marzo la Asamblea Nacional Venezolana ordenó la inmediata suspensión del suministro de crudo, combustible y sus derivados a la República de Cuba. Aun con todo lo anterior, Nicolás Maduro se mantiene fiel en el suministro de petróleo a Cuba. No vamos a seguir financiando la injerencia de los cubanos en nuestras fuerzas armadas, y solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida, aseguró Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. La respuesta de Estados Unidos a este pedido llegó con las nuevas sanciones aprobadas la semana pasada. Cuba continúa beneficiándose y apoyando al régimen ilegítimo de Maduro a través de esquemas de petróleo por represión mientras intentan mantener a Maduro en el poder, argumentó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Tras otro salvavidas, la alianza estratégica cerrada originalmente por Hugo Chávez,
y Fidel Castro se mantiene y la injerencia de La Habana sobre el régimen de Maduro llega incluso a manifestarse en la presencia de funcionarios cubanos en las propias Fuerzas Armadas venezolanas. Por eso Venezuela mantiene en pie los despachos a Cuba en alrededor de 50.000 barriles diarios, un volumen del cual se sostiene la isla mientras intenta encontrar otros benefactores. De hecho, para tratar de resistir a un eventual debacle del régimen de Maduro viene apretando el paso para licitar una veintena de bloques petroleros en la zona económica exclusiva de la isla en el Golfo de México. Pero no todo está jugando a su favor. Abdelaziz Bouteflika era otro de los aliados estratégicos de Cuba, pero recién renunció a la presidencia de Argelia, con lo que quedan en el aire algunos acuerdos binacionales como el que estipulaba el envío de petróleo a la isla a cambio de médicos y otros servicios hasta 2021. A fines de 2018 Díaz-Canel se reunió con Vladimir Putin en Moscú para fortalecer relaciones y avanzar en acuerdos que incluyen el sector petrolero. Sin embargo, Cuba también ha vuelto la mirada a Rusia. Estos vínculos se han traducido en pronunciamientos de la Cancillería rusa a favor de La Habana ante los señalamientos en su contra del gobierno de Estados Unidos al avanzar en el cerco contra Nicolás Maduro. Esta alianza política más la tirantes que impera entre Moscú y Washington abre la posibilidad de que Rusia decida jugar un rol más preponderante en defensa de Cuba, tal como ya lo ha venido haciendo con Maduro. Además, no hay que perder de vista los recientes señalamientos de altos funcionarios de Estados Unidos. Por una parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, señaló que se adoptarán acciones adicionales contra Cuba en las próximas semanas, porque la influencia de Cuba ha impulsado el fracaso de Venezuela, y ha llegado el momento de liberar a Venezuela de Cuba y, por la otra, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha señalado que la petrolera rusa Rosneft desafía las sanciones de Washington al comprar petróleo a Venezuela, y darle ayuda a Maduro con estas operaciones. Todo apunta a que en lo inmediato aumentarán las tensiones en el tablero internacional manteniendo a Venezuela en el epicentro de estos acontecimientos. La desembosada presión de Estados Unidos sobre Maduro. Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, exdirector de la CIA, estuvo ayer por la tarde en la ciudad colombiana de Cúcuta, frontera con Venezuela. Estuvo acompañado del presidente Iván Duque, el canciller Carlos Holmes, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Recorrieron el centro de acopio de ayuda humanitaria, y el puente internacional Simón Bolívar, puntos que el 23 de febrero pasado habían sido centro de atención mediático-política cuando, según habían anunciado, ingresarían camiones con ayuda a Venezuela. Pompeo y Duque brindaron una rueda de prensa conjunta luego de reunirse. Los Estados Unidos continuarán utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición, para ayudar a los venezolanos a través de sanciones, cancelaciones de visas. Otros medios, afirmó Pompeo, quien finalizó con esa jornada la gira que realizó entre el viernes y el domingo a Chile, Paraguay, Perú y finalmente Cúcuta, donde el punto principal en cada reunión fue Venezuela. Duque, por su parte, se refirió al compromiso de mantener su apoyo para lograr la defensa irrestricta de los principios democráticos en Venezuela, resaltando la importancia de haber logrado el reconocimiento del enviado por el autoproclamado Juan Guaidó a la Organización de Estados Americanos. Estamos con ustedes para la derrota de la dictadura y recuperar la libertad, finalizó. Y la reunión del Grupo de Lima de hoy en Chile. Pompeo regresa así a Estados Unidos luego de su gira y reunión con los presidentes de cada uno de los países, en un contexto marcado por la necesidad de reordenar estrategias respecto a Venezuela, luego de una serie de acciones que no lograron su objetivo para forzar la salida de Nicolás Maduro. En simultáneo a su recorrido estuvo el de Elliot Abrams, encargado especial de Norteamérica para Venezuela, quien fue a España y Portugal. Los ejes principales abordados en cada caso y país fueron la necesidad de aumentar las sanciones tanto macroeconómicas como el caso de Repsol que podría tomar medidas así como sobre dirigentes del chavismo. La dimensión de la situación humanitaria,
y el señalamiento de la dimensión geopolítica en la amenaza que representa Venezuela para Estados Unidos, a través de lo que señalan son sus alianzas con Rusia, Cuba, China e Irán. La cuestión de la intervención militar estuvo presente de manera menos marcada. Pompeo y Abrams volvieron a ratificar que todas las opciones se encuentran sobre la mesa, aunque nuevamente no profundizaron al respecto en un contexto donde sus aliados, tanto del Grupo de Lima, como de la Unión Europea, han insistido en que toda resolución debe ser pacífica y democrática. En ese marco de la gira de Pompeo también fueron abordados temas bilaterales con cada uno de los países, a la vez que una dimensión transversal que fue repetida en cada rueda de prensa, la amenaza que representan las inversiones chinas en el continente. El caso paradigmático fue en Chile, donde el secretario de Estado declaró que cuando China hace negocios en lugares como América Latina, a menudo inyecta capital corrosivo en el torrente sanguíneo económico, dando vida a la corrupción y erosionando el buen gobierno. A su vez amenazó con tomar decisiones sobre dónde ponemos nuestra información, en caso de que el gobierno de Chile avance en una posible alianza con la empresa Huawei. Mike Pompeo ha perdido la cabeza y ha llegado demasiado lejos. Su Bu, embajador de China en Chile, respondió, el señor. La tensión alrededor de ese punto ratificó el destiempo existente entre la dimensión política de los vínculos entre los gobiernos alineados a la estrategia norteamericana y la dimensión económica. No es la primera vez que esto queda evidenciado. Forma parte de las tensiones que esta vez fueron parte de la agenda central en una etapa marcada por la disputa entre Estados Unidos. La gira de Pompeo fue seguida con atención desde Venezuela, en días donde la agenda política tuvo dos tiempos. Y China, que tiene el epicentro en la dimensión de la tecnología y la innovación. Por un lado, el chavismo recordó las jornadas de abril del 2002 cuando el golpe de Estado contra Hugo Chávez logró ser derrotado, para lo cual tuvieron lugar 3 días de actividad de movilización. Con el cierre el día 13 de abril con una gran demostración de fuerza de la milicia bolivariana, que, según anunció Nicolás Maduro, llegó a 2.200.000 milicianos y milicianas. La derecha por su parte mantuvo su agenda de actividades centradas en zonas de Caracas, y luego, el fin de semana, en el estado Zulia, frontera con Colombia. Allí Guaidó realizó recorridas, discursos, una movilización en la ciudad de Maracaibo, en una hoja de ruta que sigue sin proponer horizontes y objetivos que parezcan cerca de poder realizarse, lo que explica parte de las dificultades para no tener un decrecimiento de expectativas. Allí se verán resultados de los acuerdos tomados en la gira de Pompeo, en particular en lo económico y lo diplomático. La reunión del Grupo de Lima de hoy tendrá lugar a más de un mes de la anterior. La hipótesis militar sigue fuera de agenda pública, aunque sí en los ámbitos privados. Se supo que el pasado miércoles tuvo lugar una reunión organizada por el think tank Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, por sus siglas en inglés, en Washington, donde acudieron enviados de Guaidó en Estados Unidos, el ex jefe del Comando Sur, funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Estado, de la USAID, asesores de Donald Trump, entre otros, para abordar este tema.